Apolo es el dios de la luz, la música, la poesía, las artes, la profecía y la medicina. Era hijo de Zeus y la titánide Leto, y hermano gemelo de la cazadora Artemisa. Se cuenta que un amor prohibido entre el supremo Zeus, el rey de los dioses, y la hermosa titánide Leto, hija de Zeus y Febe, comenzaba a rumorearse por todo el reino de los dioses. Hera, al enterarse de la nueva infidelidad de su marido, y sobre todo al saber que la mujer estaba embarazada, pensó cruelmente su venganza. Así, de inmediato maldijo a Leto, prohibiéndole que en ningún lugar en la tierra la acogiera para dar a luz. Además, envió a la terrible serpiente Pitón para perseguir y hostigar a la titánide por todo el mundo. La muchacha encinta, desesperada, vagó sin descanso, buscando un lugar seguro donde pudiera traer a sus hijos al mundo. Mientras deambulaba, oculta en las sombras, los dioses del Olimpo observaban su angustia. Poseidón, dios del mar, decidió intervenir. Envió un delfín a guiar a Leto hasta una isla deshabitada llamada Delos, que no estaba sujeta a la maldición de Hera. Esta isla flotante, desprendida de las profundidades del océano, se convirtió en un refugio seguro para la amante. Cuando la titánide alcanzó Delos, sus dolores de parto se intensificaron. Con las palmeras como testigos y el mar Mediterráneo acariciando la costa, Leto se aferró a un olivo, el único árbol en la desolada isla, y comenzó a dar a luz. La primogénita fue Artemisa, diosa de la caza y la luna, quien nació rápida y ágil como el viento. A pesar de ser recién nacida, Artemisa ayudó a su madre en el parto de su hermano gemelo. El nacimiento de Apolo fue mucho más tardado y riesgoso que el de su hermana, por lo que la pequeña diosa, muy astuta, guió y apoyó a su madre hasta que por fin dio a luz al dios de la música. Y al igual que Artemisa, al nacer Apolo ya era un joven adulto de cabello dorado y esbelta figura. Cuando Hera supo del nacimiento de los gemelos, su furia estalló. Los gemelos fueron bien recibidos en el Olimpo, y su padre, el rey de los dioses, los miraba con orgullo, pues demostraban ser divinidades llenas de sabiduría. En ese momento, Apolo recibió su arco y flechas forjadas por el dios Hefesto, y sumamente agradecido empezó a practicar su gran habilidad guerrera. Por otro lado, la enorme y monstruosa serpiente que Hera había enviado a asesinar a Leto aún continuaba su persecución, por lo que Apolo, consciente de su destino y con un profundo deseo de proteger a su madre, enfrentó a la serpiente Pitón junto a su preciada y poderosa hermana Artemisa. Los dioses libraron una batalla colosal en contra de la terrible criatura. Mientras caminaba por el escarpado terreno, el dios de la luz dejaba atrás de sí un rastro de brillante resplandor. La malvada Pitón, desesperada por la audaz provocación, emergió con un rugido aterrador que hizo temblar a los árboles y las montañas. Sus enormes escamas chisporroteaban con veneno, y sus ojos ardían con un odio inmortal. En ese momento, Apolo, con gran velocidad, desenvainó su poderoso arco dorado y enseguida disparó una lluvia de flechas hacia la bestia. La terrible Pitón, furiosa y en agonía, lanzó un feroz contraataque, pero Apolo, guiado por su inquebrantable determinación, esquivó hábilmente cada embestida. Las flechas del dios encontraron su marca una y otra vez, debilitando a la serpiente con cada golpe certero, hasta que en un movimiento de astucia, Apolo demostró su gran fuerza y habilidades divinas, derrotando a la criatura monstruosa y liberando a su madre del tormento impuesto por la reina de los dioses. La serpiente gigante soltó un último y desgarrador alarido antes de desplomarse por completo. Sus escamas oscuras perdieron todo su brillo venenoso mientras la vida abandonaba su cuerpo. El eco de su derrota resonó en todo el mundo, anunciando así la victoria del dios solar sobre la malvada criatura. Apolo, de pie sobre el cadáver de Pitón, alzó su arco al cielo en señal de triunfo. Agradecida y orgullosa, Leto observó cómo sus hijos crecían y se convertían en poderosos dioses llenos de dones y habilidades divinas que les llenaban de sabiduría y prestigio. Con el tiempo, Apolo se convirtió en el símbolo de la verdad, la profecía y la medicina. Y con la derrota de la monstruosa Pitón, el oráculo de Delfos fue liberado de su maldición y pasó a estar bajo la protección y el dominio del dios de la música. El dios purificó el lugar sagrado y lo consagró en honor a su victoria, estableciendo un nuevo orden de sacerdotisas conocidas como las Pitias.
Estas mujeres, elegidas por el propio Dios, se convirtieron en sus portavoces en el mundo mortal, pronunciando profecías y revelando la voluntad divina a aquellos que buscaban la sabiduría de los dioses. La fama del oráculo de Delfos se extendió rápidamente por todo el mundo, y peregrinos de todas partes llegaron para escuchar las palabras de las Pitias y rendir homenaje al dios de las profecías. Pasaron los meses, y Apolo disfrutaba en extremo de toda actividad que lo fortaleciera y lo llenara, por lo que en el mundo de los mortales tenía cientos de animales que cuidaba con gran amor y dedicación. Pero cierto día, un recién nacido lo desafió. Se narra que después del nacimiento del dios Hermes, este había llegado al mundo con grandes habilidades divinas desde muy pequeño. Con apenas unos meses, el joven dios empezó a recorrer los grandes prados de Tesalia, con tal normalidad como si de un adulto se tratase. En su largo paseo, el bebé se encontró en el camino con Apolo, quien se encontraba serenamente arreando a su ganado y cuidando a su rebaño. El pequeño deseó el ganado del dios solar, por lo que esperó a que se retirara para empezar el impío robo. Después de unos minutos, el dios salió a resolver asuntos del Olimpo, y es allí cuando el bebé empezó a ejecutar su plan. Hermes inició por atar ramas de árboles en las colas de los animales. Luego abrió las puertas y dejó salir a 50 cabezas de ganado. Su estrategia para no ser encontrado por Apolo era que las ramas atadas en las colas fueran borrando las huellas que los animales iban dejando en el camino, y así lograr confundir al dios para que no diera con el ladrón de ganado. Durante el trayecto, a Hermes no solo le bastaba con borrar las huellas, sino que para asegurar su huida, en algunos tramos dirigía el ganado en la dirección contraria, para que pareciese que las huellas iban en el sentido opuesto al que en realidad iban. El dios mensajero fue tan astuto que nadie se había percatado de su presencia, y con sus magníficas ideas, el dios se sintió protegido. El ladronzuelo dios continuó su camino, esperando llegar a su destino sin ser descubierto. Así, después de unas cuantas horas, finalmente llegó al Peloponeso, y ya estando allí, sacrificó 2 bestias y las puso como ofrenda para los dioses. Fascinado con su hazaña después de la dádiva, el bebé empezó a explorar a su alrededor, y mientras caminaba por la arena le llamó mucho la atención un caparazón hueco de tortuga. El pequeño travieso corrió hacia este, lo tomó y empezó a juguetear con él. Pero mientras lo manipulaba, una inquietante idea surgió en su cabeza, por lo que tomó varios elementos para unirlos con el caparazón. Con 2 cachos y tendones de buey y la coraza de la tortuga, empezó a construir un aparato único, un artilugio que jamás se había visto. Este artefacto se convirtió en un instrumento musical llamado lira. Ya casi al caer la noche, Hermes encerró a las bestias en una oculta cueva, y volvió rápidamente hasta el lugar en donde su madre se encontraba. Y como si nada hubiese pasado, se acostó en su catra a descansar. Hipnos y su madre Maya ni siquiera se habían percatado de la ausencia de la criatura, por lo que el pequeño dios pensó haberse librado. Por otro lado, Apolo había regresado a ver a su rebaño, pero cuando llegó, vio que su ganado no estaba como lo había dejado. Por tal desastre, rompió en cólera y empezó a gritar desesperadamente buscando a sus animales. Buscó con locura rastros que le ayudasen a dar con el desgraciado ladrón que le robó, pero las estrategias de Hermes habían funcionado maravillosamente. El dios ultrajado no consiguió ni una sola pista que dé con el delincuente, y lleno de ira, empezó a usar sus poderosos dones de la adivinación para enterarse de qué era lo que realmente había sucedido con su rebaño, y sobre todo saber quién era el autor del ultraje. Así, Apolo vio claramente quién fue el responsable del robo, y sorprendido empezó a buscar su paradero. ¿Cómo es posible que un bebé haya ocasionado tales destrozos?, se preguntaba el dios mientras se dirigía a su morada. Cuando llegó al monte Sileno, entró violentamente en la cueva y gritando empezó a reclamar para que el niño fuera entregado y castigado. Maya, al ver el enojo del dios, empezó a preguntarle que por qué estaba tan furioso y por qué señalaba con furia a su hijo recién nacido. Apolo le contó todo lo que había sucedido a la madre de Hermes, y ésta, muy sorprendida e incrédula, empezó a echarlo de la cueva, pues estaba perturbando el sueño de su bebé. Maya le dijo que se retirara inmediatamente ya que su hijo era apenas un recién nacido y que era imposible tales acusaciones.
Además, le dijo que Hipnos estaba encargado del bebé y que en todo momento estaba dormido, por lo que no pudo haberle robado. A pesar del gran enojo de Maya, Apolo no consideró sus palabras y le exigió que despertara al bebé para que le revelara la ubicación de las cabezas de ganado que había robado. Entonces Maya le dijo: ¿estás diciendo que has sido engañado por un bebé? Cuando él estuvo serenamente dormido en mi morada. Y la divinidad le respondió: no sé cómo lo hizo, solo sé que él lo hizo. En ese momento apareció Zeus y le dijo a Maya que lo que estaba diciendo el dios era completamente cierto, pues él, desde el Olimpo, había visto toda la travesía que había pasado el niño. Maya, sorprendida, le pedía a Apolo que no hiciera daño a su amado hijo. Cuando de pronto, en el lugar se empezó a escuchar una hermosa y delicada melodía. Era Hermes, quien ya se había despertado y estaba jugando con su lira, produciendo un sonido sumamente encantador. Al oír la encantadora melodía que tocaba el dios mensajero, Apolo se quedó maravillado con su sonido, tanto que rápidamente su furia se disipó y una gran sonrisa serena se marcó en su rostro. Mientras el bebé continuaba rasgando la lira, el dios se encantaba más con el objeto. La armonía había estremecido su ser. El dios solar se acercó al niño y le dijo que le regalara el hermoso instrumento que había construido. Y si es que él lo hacía, todo quedaría completamente olvidado. El pequeño dios accedió sin reparo y le entregó la lira al dios al que había robado. Después de que todo quedó claro, Hermes y Apolo empezaron una hermosa amistad, tanto que incluso ese día, el dios de la armonía le regaló un poderoso caduceo y lo bendijo con fantásticos dones, para que fuera digno como los grandes dioses del Olimpo, pues al final era su hermano. Así, el dios solar se convirtió en el dios de la música, y llegó a amar tanto este instrumento que jamás quiso alejarse de su encantadora melodía. Pasaban los años y su gran belleza y talento eran inigualables, y su corazón ardía con el fuego de la pasión y el deseo, demostrando sus grandes habilidades al mundo entero, ya que disfrutaba de grandes travesías en busca de aventuras y sobre todo en busca de amores. Un día, mientras paseaba por un frondoso bosque, se encontró con una ninfa de excepcional belleza llamada Dafne. Sus cabellos dorados brillaban como el mismo sol, y su piel era tan limpia y pura como la seda. Apolo, cautivado por su inigualable hermosura de la joven, se enamoró perdidamente al instante. Desde aquel día, el dios quiso hacerla suya, y creía fervientemente que había encontrado a su eterno ser amado. Pero el amor del dios solar no sería correspondido fácilmente. Dafne, hija del dios río Peneo, desde muy joven había jurado mantenerse pura y libre de las ataduras del amor, consagrando su vida a la naturaleza, honrando a los dioses. Cuando el dios de la luz le declaró su intenso amor, la ninfa rechazó rotundamente sus avances, huyendo de su presencia con una velocidad sobrenatural. Apolo, movido por el deseo y la pasión, no pudo resistir la tentación de perseguir a Dafne por el bosque. La ninfa corrió desesperadamente, tratando de escapar de las garras del dios solar. Pero este era inalcanzable, guiado por el fuego de su amor y el anhelo de capturar a la esquiva mujer. Mientras la persecución continuaba, la desesperada doncella rogó a su padre que la protegiera de las implacables atenciones de la divinidad, ya que ella no estaba interesada en lo absoluto, pues sentía una gran repulsión hacia el dios. Peneo, consciente del sufrimiento de su hija y queriendo protegerla, accedió a su desesperada petición y para librarla del terrible deseo del dios, la transformó en un hermoso laurel. Cuando Apolo finalmente alcanzó a la ninfa, vio cómo sus pies se plantaron en la tierra. Su hermosa figura tomó la forma de un tronco y su bello rostro quedó fijo rodeado de cientos de ramas. Ahora era un gran árbol de laurel en el lugar donde antes había estado la hermosa doncella. La metamorfosis de Dafne en árbol había frustrado el deseo del dios solar, pues realmente sentía amor por la esbelta joven. Ahora había quedado sumamente triste con un amor imposible y un corazón herido. A pesar de su gran dolor, el dios decidió honrar a la mujer y su belleza eterna. El dios de la luz tomó una rama del árbol de laurel y la trenzó en una corona, que colocó sobre su cabeza. Desde aquel día, Apolo convirtió al laurel en su símbolo sagrado,
una representación de su amor perdido y la gloria inmortal de su pasión. Se dice que este fallido amor fue producto de las crueles artimañas de Eros, ya que en el pasado el dios de la música habría humillado y ridiculizado al joven dios del amor, por lo que en venganza le lanzó una poderosa flecha del amor hecha de oro a la divinidad, mientras que a Dafne le lanzó una flecha de plomo, la cual le causaba desprecio por el otro. Así, Eros tomó venganza y dejó a Apolo con el corazón completamente roto. Como era costumbre, el dios de la música solía caminar por las verdes colinas y bosques, tocando su divino instrumento, entonando las melodías más hermosas jamás escuchadas. Pero una bella mañana, en uno de sus paseos, un alegre sonido llamó su atención. Era Marcias, un sátiro de aspecto astuto y músico talentoso que tocaba su flauta con una habilidad que dejaba a todos boquiabiertos. Apolo, intrigado por la música, se acercó al sátiro para escucharlo mejor. Marcias, al percatarse de la presencia del propio dios de la música, no pudo evitar sentirse orgulloso y engreído por haber atraído su divina atención. Presumiendo de su talento, el osado sátiro desafió al dios a un concurso musical, creyendo intensamente que podría vencer a la divinidad y demostrar su superioridad en el arte de la música. Apolo, sorprendido, pero también divertido por la audacia del sátiro, soltó una carcajada y aceptó el desafío. Los jueces del concurso serían las musas, las diosas de las artes, quienes decidirían cuál de los dos músicos era el más talentoso. Marcias y Apolo se prepararon para el duelo musical que estaba por comenzar, y los dioses inmortales se reunieron para presenciar el inusual enfrentamiento. Marcias comenzó a tocar su flauta con maestría y pasión, dejando al público asombrado con sus melodías encantadoras y embriagadoras. Sin embargo, cuando llegó el turno del dios de las profecías, su música trascendió todo lo que los presentes habían escuchado antes. Con su lira dorada en mano, el dios solar tocó melodías que eran la personificación de la armonía, la belleza y la perfección. Los corazones de los espectadores palpitaban al unísono con sus notas, y el mundo entero parecía detenerse para escuchar su música divina. Las musas, después de deliberar, no tardaron en declarar a Apolo el vencedor del concurso musical. Marcias, derrotado y humillado, se dio cuenta de su error al desafiar al dios de la música. Pero su castigo no terminaría con la simple derrota en el concurso, pues a pesar de todo, el dios se sintió sumamente ofendido. El señor de la música, enojado por la arrogancia y la osadía del sátiro, decidió darle una lección que nunca olvidaría. Ató al desafortunado Marcias a un árbol y, con precisión, lo desolló vivo como castigo por su insolencia. Tiempo después, un joven llamado Jacinto, un príncipe de Esparta cuya belleza rivalizaba con la de los propios dioses, llamaba la atención de todas las divinidades y se hablaba de su magnífica hermosura en todo el Olimpo. Un día, mientras Jacinto se entrenaba en el arte del lanzamiento de disco en las llanuras de Esparta, atrajo la atención de Apolo. El poderoso dios quedó sumamente cautivado por la gran belleza y el coraje del joven príncipe, y deseó conocerlo al instante, y en cuanto más conocía del muchacho, más se enamoraba de él. El dios descendió del Olimpo para estar junto a Jacinto en todo momento, y así enseñarle todo lo que sabía sobre la música, la poesía y demás dones divinos. Juntos pasaron días y noches compartiendo risas y conocimientos, y su gran amor creció cada vez más profundo a medida que Apolo quedaba cada vez más fascinado por el joven mortal. Todos los días estaban llenos de felicidad y amor, pero también en su búsqueda de pulir y aleccionar a Jacinto en todas las artes, una tragedia inimaginable ocurrió. Apolo, en un intento por impresionar a su amado con su fuerza divina, lo invitó a un amistoso juego de discos, y estando allí, lanzó el disco con todo su poder hacia el cielo. El amante, lleno de entusiasmo y deseoso de probar su valía, corrió rápidamente para atrapar el disco en el aire. Sin embargo, el objeto, impulsado por la fuerza sobrehumana de la divinidad, golpeó violentamente al inocente joven en la cabeza, dejándolo gravemente herido. La divinidad, horrorizado por lo que había hecho, corrió hacia su amado, pero era demasiado tarde. Jacinto yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose rápidamente mientras la sangre emanaba de su herida.
Desesperado por salvar a su ser amado, el dios intentó utilizar sus poderes divinos para curarlo, pero incluso su inmenso poder tenía sus límites y no logró salvarlo. Con un corazón lleno de dolor y remordimiento, el dios solar sostuvo al joven en sus brazos mientras el joven príncipe exhalaba su último aliento. Incapaz de soportar la idea de que su amado desapareciera para siempre, Apolo decidió transformar la sangre derramada del joven en una flor, para que su belleza y memoria vivieran eternamente. Así nació la flor del jacinto, un tributo eterno al gran amor de Apolo por el valiente príncipe de Esparta. Con el tiempo, Apolo conoció a una mujer que lo cautivó al instante. Esta vivía en la ciudad de Troya y se llamaba Casandra. De linaje real, hija del rey Príamo y la reina Hécuba, era conocida por su magnífica belleza y ternura, pero más aún por su mente aguda e intelecto sumamente brillante. Un día, mientras Casandra se encontraba en el Templo del Sol, el dios luminoso de la profecía la vio. Su belleza y su gran sabiduría lo encantaron de tal manera que decidió otorgarle un don divino, la capacidad de prever el futuro. Con este regalo, Casandra comenzó a experimentar visiones proféticas tal cual los dioses. Vio desastres y calamidades, prosperidad y victorias, todo el espectro de los posibles destinos de Troya y sus habitantes. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía el interés de Apolo. El dios solar, cautivado por la bella mujer, intentó cortejarla. Sin embargo, la sabia princesa, a pesar de su gratitud por el don recibido, rechazó sus avances. Sabía que los asuntos con los dioses a menudo terminaban en tragedia para los mortales y no quería arriesgarse a tal destino. Herido en su orgullo, Apolo enfureció tanto que quiso vengarse, pero en lugar de quitarle su maravilloso don, el dios decidió hacerle una cruel maldición. Aunque Casandra podría seguir viendo el futuro, nadie creería sus famosas predicciones. Por más que intentara advertir a su pueblo de los peligros por venir, sus palabras serían totalmente ignoradas. Y así fue. La mujer, la visionaria maldita, veía venir la destrucción de Troya, pero sus advertencias caían en oídos sordos. Su don, ahora una maldición, la condenó a una vida llena de frustración y desesperanza. Ahora la tachaban de loca y ya no como una importante profética. Cuando la muchacha anunció la caída de Troya a sus ciudadanos, nadie le creyó. Desesperada por ver la destrucción de su pueblo, deseó acabar con su vida y así también con su tormento y cruel sufrimiento. Sin embargo, fue llevada como prisionera por Agamenón, quien la hizo su amante. A pesar de sus fallidos amoríos, el dios jamás dejó de buscar el amor. Es así que con el paso de los años conoce a Coronis, una hermosa mujer de gran belleza, inteligencia y vivacidad. Coronis se sintió igualmente atraída por el dios y lo correspondió al instante. Su gracia, su inteligencia y grandes encantos la cautivaron, por lo que desde ese momento empezaron a vivir un amor lleno de pasión. Pronto los dos se enamoraron profundamente. Pasaban largas horas juntos, caminando por los bosques, hablando de todo y nada, riendo y compartiendo sueños. El amor que compartían era tan brillante y hermoso, y Apolo, a pesar de ser un dios, se encontró completamente hechizado por esta mortal. Coronis, por su parte, a pesar de su amor por la divinidad, mantenía un corazón inquieto, propio de los mortales. Veía cómo el dios sentía una pasión y amor tan intensos que sabía que jamás la dejaría, pero ella, en cambio, no sentía una llama tan intensa en su ser y muchas veces dudaba de su amor. Pronto, Coronis quedó embarazada de la divinidad, pero el dios de la música no estaba enterado de la situación, pues antes de que tan siquiera lo supiera, una cruel situación acabó con su amada. Mientras Apolo estaba ausente, Coronis se encontró con un antiguo pretendiente, Isquis, y sucumbió a su encanto. Desde siempre, la bella doncella sintió que su ser le pertenecía a su amado mortal y no al poderoso dios como pensaba. Ambos amantes consumaron su ferviente deseo, faltándole gravemente al señor de las profecías, quien pronto se enteró del engaño. Un cuervo blanco, que una vez fue leal a Apolo, presenció el grave desliz de Coronis y rápidamente voló para informar al dios. Al escuchar la grave noticia, quedó sumamente destrozado. En su ira y dolor, convirtió a la bella ave blanca en una ave negra,
denominada como el ave de mal agüero. Así, descendió del Olimpo en busca de venganza en contra de quien fue su amada, y cuando la encontró la calcinó sin pensarlo. Pero en cuanto veía el cuerpo de la mujer consumirse, se percató de un pequeño bulto en el vientre de la mujer, y cuando se acercó, vio a un bebé aún con vida entre las cenizas. En el último instante salvó al niño de su madre y lo llevó con el centauro Quirón, quien se convertiría en su mentor. Este niño, llamado Asclepio, heredó el don de la curación de su padre y se convirtió en el más grande de todos los médicos. Desde temprana edad, el joven demostró tener un don especial. Apolo, al reconocer el potencial de su hijo, decidió enseñarle el noble arte de la curación. Bajo la tutela de su padre y del centauro Quirón, el muchacho aprendió a interpretar los signos del cuerpo y a usar la naturaleza para curar. Con el tiempo, su habilidad superó incluso a la de su padre. Asclepio se convirtió en un médico excepcional, cuyas habilidades superaban con creces las de cualquier mortal. Su reputación creció y pronto personas de todas partes venían en busca de su ayuda. Pero el muchacho no se conformó con solo curar a los enfermos. Su ambición y su deseo de ayudar lo llevaron a explorar los límites de su arte. El médico divino logró lo impensable. Con su vasto conocimiento y su gran habilidad sin igual, el poderoso médico traspasó los límites de la vida y la muerte y resucitó a los muertos. Esta hazaña, sin embargo, no fue bien recibida por los dioses. Zeus, el señor del Olimpo, vio en la habilidad de Asclepio una amenaza al equilibrio natural de la vida y la muerte. Temeroso de que el joven pudiera desafiar el orden del mundo, Zeus tomó una decisión drástica. Con un poderoso rayo, terminó la vida del valiente joven, devolviéndolo al dominio de la muerte que una vez desafió. Apolo, devastado por la pérdida de su hijo, clamó venganza contra Zeus. Pero su cólera fue en vano, pues ningún dios puede desafiar la voluntad del rey del Olimpo. Sin embargo, su venganza no quedaría inconclusa, y para ejecutarla, decidió asesinar a quienes fueron los forjadores del rayo de su padre con el que mató a su amado hijo. Así, fue en busca de los cíclopes, grandes maestros de forja, y con sus poderosas flechas los asesinó en minutos, vengando así la muerte de su Asclepio. No obstante, los crueles y rebeldes actos del dios del sol no quedarían impunes, pues el rey del Olimpo, enterado de la situación, lo condenó a ser desterrado del Olimpo como castigo y ponerse al servicio de un mortal para ser perdonado. De esta manera, Apolo sale del Olimpo y pide acogida en el reino de Admeto, en donde pasó mucho tiempo esperando el perdón de Zeus.